Amigas, amigos de Cinéfilos en Apuros, bienvenidos sean, yo soy Elia Leonardo. Vamos a seguir explorando las películas que nos trajo el Festival Internacional del Cine de Horror de la Ciudad de México, Macabro, que en su edición 23 nos asomó a Domo, una película colombiana de horror de Tayo Cortés que compitió, que formó parte de la selección oficial del largometraje iberoamericano. Nos cuenta la historia de un teporocho que descubre una fosa clandestina, una fosa común, y va a buscar ayuda, va a denunciar a las autoridades lo que ha descubierto. Al mismo tiempo vemos la desaparición de una chica, hija de un académico, de un profesor, en el mismo contexto. ¿Qué está pasando? ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué es lo que los vincula? Y bueno, eso nos va a llevar a ver y a ser revelado también por parte de la historia una trama ligada al ocultismo. ¿Por dónde entrarle? ¿Por dónde hablar de la película? Pues vamos por partes. Para quienes están familiarizados con el videohome mexicano, estas, estos trabajos y estas producciones de muy bajo presupuesto, que se les nota en varios sentidos, por ejemplo, las locaciones que pueden ser las propias casas, los propios departamentos de gente del crew, también las pésimas actuaciones. Bueno, quienes estén relacionados e identificados con estos trabajos, olerán de alguna manera que Domo se parece, o mejor dicho, se asemeja mucho a un videohome. Así trae su confección, así trae esta textura visual y también en cómo lo muestra algunos elementos. Por ejemplo, la actuación. Está pésimamente mal actuada la película, muy mal actuada. En todos sus rubros, ¿no? Extras, protagonistas, lo que habla también de, bueno, el director recurrió a los recursos que tenía al alcance para poder hacer su película. Y esta parte que también observamos con las pésimas actuaciones en una película de horror, porque nos está contando algo horroroso, pero tratado desde el suspenso, así lo va guiando el propio director, nos dice algo. Y eso tiene que ver con que a lo mejor el cine colombiano no está tan asociado o tan allegado a lo que es el cine de género. Un cine de género que a lo mejor nosotros como mexicanos llevamos consumiendo de toda la vida, de muchos años, no solamente por producciones nacionales, sino por nuestra cercanía con Estados Unidos, ¿no? Nosotros tenemos la facilidad de que nos lleguen títulos de terror, si es posible cada mes, tenemos la facilidad para que nos lleguen títulos de horror, sabemos o hemos visto de muchas historias que cuentan temas relacionados al ocultismo, a desapariciones, a hallazgos macabros, ¿no? Eso ya lo tenemos nosotros plenamente observado, les digo, en varias ficciones del cine, de lo que nos llega, también de Estados Unidos y también de nuestra producción nacional. Y Colombia a lo mejor no está todavía tan familiarizado con con la confección, con la producción de películas de género, en este caso del horror, ¿no? Entonces eso se percibe, se nota, se huele, pero no está mal pues que lo intenten, no está mal que le echen a andar a ese tipo de propuestas para que más adelante en un futuro también se asomen a competir en esos géneros. Entonces aquí les digo, vamos a ver cómo se percibe y se huele a a un videohome mexicano. Ahora, por mucho que se parezca a un videohome mexicano, arroja elementos interesantes de rescatar, por lo menos lo que está denunciando de fondo, ¿no? El horror que está denunciando de fondo, que es la desaparición de personas que después sus cadáveres son hallados y encontrados en fosas comunes y en fosas clandestinas. El director Tayo Cortés en ese sentido observa hacia lo que pasa con los conflictos armados que están ocurriendo en su país, ¿no? Y no solamente con los conflictos armados, sino con algo más, que es cómo se vinculan algunas esferas del poder al ocultismo, algo que no es nuevo y algo que tampoco nos resulta ajeno, por ejemplo, en México. También nosotros sabemos, ¿no?, de cómo políticos, funcionarios de puestos de seguridad, artistas, gente del espectáculo, personas pertenecientes a las cúpulas eclesiásticas practican o han sido partícipes de estas prácticas
del ocultismo. Lo hemos visto recientemente en una película como Desaparecer por completo, que ahí lo menciona de cómo figuras de la clase política están ligadas a ello mediante la brujería. Entonces aquí el director Tayo Cortés llevó a cabo una investigación donde encontró ese punto de coincidencia entre las desapariciones, el hallazgo de fosas comunes, el conflicto armado en Colombia y el ocultismo por parte de altas esferas del poder. Combina estos cuatro elementos para contar su historia, para guiarnos hacia eso, pero además él le mete un elemento más, que es el de la exploración de la ayahuasca, que ese en realidad era su punto de partida para hacer una película. Quería explorar el tema de la ayahuasca, cuál es su poder, cuál es su potencia, cuáles son sus propiedades, cómo se llega a ella, en fin. Y buscando precisamente información relacionada a la ayahuasca, va dando con lo demás. Y con toda la información que recolectó y que juntó, dijo, pues puedo hacer una película y hay que denunciar parte de esto, ¿no? De lo que estamos viviendo nosotros como nación, cuáles son nuestros temores, cuáles son nuestros terrores, y están siendo estos. Y en ese sentido coincide mucho con la realidad mexicana. Aquí también estamos siendo víctimas de desapariciones forzadas, de hallazgos de fosas clandestinas, desapariciones de mujeres, feminicidios. Ya el ocultismo, sí, sabemos que existe, que ahí está. Hay libros como el que tiene la saga de José Gil Olmos, Los Brujos del Poder, donde describe cuáles han sido algunos nombres importantes o trascendentes de la política mexicana ligados a la práctica de santería, de brujería y de otro tipo de rituales. Entonces tampoco desconocemos eso, pero al menos el terror y el horror de fondo coincidimos en eso, y es cuando también cobra otro valor la película, que es, bueno, vamos a ver qué está explorando el cine latinoamericano, qué está explorando el cine de allá abajo del continente, en este caso los colombianos. Observamos con mucha frecuencia cine brasileño, recientemente hubo una muestra en la Cineteca Nacional, o el cine argentino, con el cual también estamos muy ávidos y cercanos a ver, pero del cine colombiano a veces a lo mejor no nos llega mucho. Entonces que se empiecen a ver y a apreciar este tipo de trabajos donde se asomen esos horrores, también nos permite observar qué es lo que quieren contar, no solamente el cómo lo quieren contar, sino el qué. Y en este sentido, Domo nos asoma a esa realidad de alguna manera que aqueja y que genera inquietud en directores como Tayo Cortés. En cuanto a la película en sí, les digo, o sea, aprovecha locaciones que tuvieron al alcance como casas, calles, que uno diría, bueno, estéticamente no son muy atractivas, no agradan mucho al ojo, pero pues es lo que había. Y en ese es lo que había, de manera inconsciente, quiero pensarlo, pues empatan con esta parte de realidad que quiere mostrar el director con respecto a su historia. Porque pues son locaciones reales, ¿no? O sea, son locaciones donde ahí sucede la vida, ahí está desenvolviéndose. Entonces hay fragmentitos que hasta parecen ser documental, que no lo son, ¿no? O sea, nos queda claro que es una ficción, pero parecían ser documental por esta conexión que tienen con la realidad. Pero ya viendo las deficiencias de lo que es Domo, sí, la película tarda mucho en arrancar. Hay una primera parte que es muy aletargada, muy prolongada, que puede ser cansada para el propio espectador, ¿no? En aras de también estar a la expectativa de que ocurra algo, de que haya una acción contundente y fuerte después del hallazgo de las fosas, en aras de mantener cautiva la atención, porque no pasa del todo, ¿no? O sea, les digo, tarda mucho en arrancar y es general. Y acá lo que ocurre es que es al cierre ya de la película donde levanta demasiado y donde el director muestra una capacidad y un oficio para contar lo que es el suspenso, sobre todo cuando vemos que hay una huida. Ahí maneja muy bien el tono de la dirección y maneja un buen ritmo, un buen timing para que el espectador ya no pierda de vista todo lo que está aconteciendo con el entramado. Pero sí deja mucho que desear. El arranque de la película, que les digo, es muy aletargado, es muy cansado, incluso termina por sofocar o apaciguar al propio espectador en aras del interés que puede tener con relación a lo que se quiere contar.